Buenos días, alumnos. Espero que estéis todos bien aquí en este confinamiento en el que estamos obligados y que hay que mantener todo el mayor tiempo posible porque es la forma en la que con toda seguridad vamos a salir adelante. Yo sé que muchos de vosotros estáis preocupados, especialmente ante la perspectiva de la selectividad, pero estoy seguro de que todo va a salir bien y que al final vamos a conseguir arbitrar algunos medios para que podáis hacer la misma con todas las garantías y que eso os permita poder cumplir vuestros sueños académicos en el futuro. Así que no os preocupéis. Ahora, en esta lección que vamos a abordar que yo voy a abordar además durante unos breves minutos para intentar introducirla, para intentar explicaros lo sustancial, vamos a hablar de lo que es la crisis de la restauración. Ya hemos estado analizando todas las implicaciones políticas y económicas de la restauración, de esa etapa que empieza en 1874. Hemos estado hablando del sistema político, hemos estado hablando de la aparición de los primeros grupos de oposición a ese modelo político y de la dimensión económica que tiene la restauración, la agricultura, la industria, con la siderúrgica y la minería y la industria textil, los transportes, la finanza y la economía monetaria. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es de la crisis de la restauración. Una época que la mayoría de los autores suelen iniciar con el reinado de Alfonso XII, con el reinado efectivo de Alfonso XII, es decir, cuando tiene ya la mayoría de edad y por lo tanto asume el trono, y que finalizan o bien en 1931 con la proclamación de la Segunda República que pone fin al sistema de la restauración, o bien con la dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923. En todo caso, a partir de 1912 de 1902, se empieza ya a considerar que estamos ante la crisis del sistema de la restauración. Recordad que el sistema político de la restauración se basaba fundamentalmente en la existencia de dos grandes partidos que se iban turnando en el poder, el bipartidismo, mediante el pacto, mediante el turno, aceptado pacíficamente por ese partido moderado y por ese partido liberal, lo que a su vez suponía la no presencia de los militares en el mecanismo de cambio político, es decir, la desaparición de los pronunciamientos, en este caso sustituidos por dos partidos que se iban turnando en el poder. La otra gran base del sistema de la restauración es la Constitución creada por Cánovas del Castillo, la Constitución de la Restauración, que se crea con el reinado de Alfonso XII, y por último, una práctica electoral claramente corrupta y cuya base principal era el caciquismo y el clientelismo, lo que permitía asegurar amplias mayorías absolutas para el partido que había sido llamado para el turno de gobierno. Esos tres elementos son los que van a entrar en crisis durante esta larga etapa que llamamos crisis de la restauración. ¿De acuerdo? Bien, en 1902 tenemos la mayoría de edad de Alfonso XII, es decir, accede ya al gobierno efectivo. Hasta ese momento, la regencia ha estado en manos de su madre. 1902 coincide además con un cambio en las direcciones políticas de los dos grandes partidos. El Partido Conservador de Cánovas del Castillo y el Partido Liberal de Sagasta son sustituidos en su mando político por dos nuevos líderes, Antonio Maura y Canalejas. ¿De acuerdo? José Canalejas. Una nueva generación de políticos que además está fuertemente influenciado por el regeneracionismo, que ya hemos estado viendo en momentos anteriores durante nuestras clases presenciales. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la idea fundamental del regeneracionismo, cuyo máximo exponente es Costa? Que había que cambiar el sistema, que había que europeizar la política española, que solo cambiando el sistema político se podía transformar, se podía modernizar este país. En parte, los nuevos líderes de la restauración, de los partidos dinásticos, van a asumir parte de ese ideario, pero no van a llevarlo a cabo. Ahora veremos las dificultades, los hándicaps que intervienen para que eso no se produzca. Es una nueva generación de políticos, decía, que está muy influenciado por el regeneracionismo, que va a intentar reformar el sistema para adaptarlo además a las demandas sociales que se vienen produciendo
desde hace tiempo. Recordad que a finales del siglo XIX el movimiento obrero está en auge, el movimiento republicano empieza a crecer, lentamente, pero empieza a crecer, las demandas de modernización cada vez son más importantes, los intelectuales cada vez tienen un mayor peso en la opinión pública. Todas esas demandas sociales, el nacionalismo también es fundamental, el nacionalismo periférico, todas esas demandas sociales se intentan asumir por parte de los gobiernos para reconducirlas, pero eso va a tener unos límites muy considerables. Uno de los principales límites es que no van a aceptar estos nuevos líderes políticos, no van a aceptar un cambio radical en el sistema electoral. Es decir, que el caciquismo y el clientelismo seguirán siendo la base política para asegurar mayorías absolutas a los partidos que están en el gobierno. Y por lo tanto, la no democratización real del sistema político español va a tener unas consecuencias en cuanto a esos cambios que estaban demandando las nuevas mayorías sociales. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con uno de los primeros dirigentes políticos en el poder, Antonio Maura, que ha sustituido a Cánovas del Castillo en la dirección del Partido Moderado. Antonio Maura intenta hacer lo que él denominó la revolución desde arriba. ¿Cuál era su pretensión? Ante la posibilidad de que se organizara una revolución desde abajo, es decir, que las masas sociales pudieran protagonizar un cambio político y por lo tanto también un cambio económico en la sociedad española, él propuso hacer una revolución desde arriba, una revolución controlada desde el poder, de arriba a abajo, cambiando la estructura política del sistema español, con claros límites en todo caso, ¿de acuerdo? Por una parte, él intenta crear una nueva base social que apoye a la restauración, a los partidos dinásticos, lo que se denominan las bases neutras. Una base social que estabilice la política en el país e impida que las masas asuman el ideario revolucionario. En segundo lugar, intenta crear un Estado fuerte, un Estado eficaz y un Estado fuerte. Y para eso es imprescindible limitar la acción de los caciques, que se han convertido en un poder dentro del Estado. Un Estado dentro del Estado, de hecho. ¿De acuerdo? Sin embargo, esa pretensión de limitar el inmenso poder político que tenían los caciques en cada una de sus demarcaciones electorales, esa va a ser una de las asignaturas que no sea capaz de cumplir Antonio Maura, a pesar de que, por ejemplo, lo intenta con la ley electoral de 1907. Sin embargo, esa ley electoral de 1907 al final no es capaz de sustituir, de limitar, de impedir el peso político que tenían los caciques a la hora de asegurar mayorías absolutas. Es decir, la ley electoral de 1907 no es capaz de crear un sistema político electoral plenamente democrático. Por otra parte, Antonio Maura intenta atraerse a los partidos moderados dentro del nacionalismo o del regionalismo. Para eso, por ejemplo, impulsa mecanismos de autonomía tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones, es decir, dotar de mayor capacidad de decisión tanto a los municipios como a las diputaciones provinciales. Ese es su intento para atraerse a una parte de la base social y a los dirigentes de los partidos moderados que tienen un ideario o bien regionalista o bien nacionalista. ¿De acuerdo? En cuanto al aspecto social, para intentar neutralizar las demandas sociales que está protagonizando el movimiento obrero, incipiente, el movimiento obrero que empieza a crecer cada vez con más fuerza, especialmente en las ciudades industrializadas. Por ejemplo, con Antonio Maura se aprueba la ley del descanso dominical, es decir, por primera vez se establece que el domingo es un día donde no se puede trabajar, es decir, se establece un día de vacaciones a la semana, o con la creación del Instituto Nacional de Previsión, que es una fórmula por la cual se intentaban crear seguros obreros para no dejar desamparados a los trabajadores en caso de pérdida del trabajo o a las viudas, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el aspecto del orden público, Antonio Maura va a ser uno de los dirigentes que con mayor rigor,
con mayor fuerza aplique, eh, eh, aplique la represión. Un segundito, ya, un problema con el móvil, efectos de grabar las explicaciones. Bien, decía, en el caso de la represión, Antonio Maura, pues va a ser uno de los dirigentes políticos que con mayor fuerza la aplique con mayor rigor. Y el caso paradigmático va a ser la crisis de 1909, la Semana Trágica, de hecho, cuya represión tan fuerte, tan contundente, tan inhumana, va a provocar la propia caída del gobierno de Antonio Maura. ¿En qué consiste esa crisis de 1909? Se produce en Cataluña en un momento en el que están embarcando las tropas para la guerra de Marruecos. Recordad lo que hemos estado hablando acerca del sistema de reclutamiento en este país, que provocaba un fuerte rechazo entre las clases populares, especialmente por el hecho de que las clases pudientes, los hijos de la oligarquía, podían eh, quitarse del servicio militar pagando la redención o pagando a otra persona que fuera en su lugar, ¿de acuerdo? Eso hacía que solo los hijos de las clases populares tuvieran que ir a la guerra, tuvieran que ir al reclutamiento, a la mili, ¿de acuerdo? Por entendernos, a esa mili, entre comillas, de 8 años de duración. Bien, pues en el caso de Barcelona, que hasta ese momento la tercera brigada de Cataluña no había participado en la guerra de Marruecos, con el gobierno de Antonio Maura se decide destinar a las tropas catalanas, a los jóvenes catalanes, a la guerra de Marruecos. Y se van a producir verdaderos manifestaciones de protesta y de rechazo cuando estos jóvenes están embarcando. Un rechazo a esa participación en la guerra en la que coinciden tanto los partidos nacionalistas como las burguesías medias como las clases trabajadoras, porque además son los hijos de las clases trabajadoras los que tienen que ir a esa guerra. Y se va a desatar movilizaciones, protestas que derivan en una huelga revolucionaria, en una huelga convocada por las principales organizaciones del movimiento obrero y en particular por los anarquistas y que va a tener un impacto muy importante, muy sustancial. Para reprimir esa huelga revolucionaria, para reprimir esas protestas, el gobierno de Antonio Maura va a llevar al ejército a Cataluña, va a intervenir con todo el poder del Estado y va a ser tal la dimensión de esa represión, uno de cuyos iconos, por ejemplo, es el fusilamiento del maestro Ferrer y Guardia, ¿de acuerdo? Un anarquista de la época, que además tuvo un rechazo no solo dentro de España, sino fuera de Europa, fuera de España, en Europa, muy importante. Esa represión, decía, va a ser tan dura que va a provocar la caída del propio gobierno, puesto que los liberales le retirarán de inmediato ese apoyo. ¿Quién va a sustituir a Antonio Maura en el gobierno? José Canalejas, el otro dirigente del Partido Liberal. Acordaros, el turnismo, ¿de acuerdo? Se van sustituyendo, accediendo al poder mediante turnos. Canalejas va a intentar también un programa de modernización y además va a intentar atraerse tanto a republicanos como a socialistas. ¿Mediante qué mecanismo? Por ejemplo, avanzando en la laicidad del Estado. Una de sus leyes más importantes es la ley del candado, que intenta limitar la creación de nuevas órdenes religiosas en España, que tenían además un poder social y un poder social fundamentalmente en la educación, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces intenta limitar la presencia de órdenes religiosas en España mediante la ley del candado. Y en cuanto al movimiento obrero, y en particular a las organizaciones socialistas, Canalejas se la intenta atraer mediante distintas leyes que tienen un impacto social. Por ejemplo, él distingue entre huelgas que denomina lícitas, que pueden ser autorizadas por el gobierno, aquellas que tenían un objetivo fundamentalmente sindical, un objetivo económico, es decir, mejoras, una huelga que se convoca para lograr mejoras en las condiciones laborales, de las huelgas revolucionarias que él rechaza, las huelgas que tenían una intención política, es decir, cambiar un sistema político. Distingue, por lo tanto, entre huelgas lícitas y huelgas revolucionarias, rechazando, eso sí, estas segundas. También sustituye el impopular impuesto sobre el consumo, que no distingue entre rentas altas y bajas, por un impuesto sobre la renta que sea
progresivo. Intenta acabar con el reclutamiento, con el sistema de reclutamiento y, por ejemplo, en tiempos de guerra se establece que todos tienen que ir a la misma, independientemente de su nivel económico. Por lo tanto, se suprime la redención en metálico para poder sortear ese mecanismo de reclutamiento. Y por último, para atraerse a los nacionalismos y regionalismos moderados, aprueba la ley de mancomunidades. ¿En qué consiste esa ley de mancomunidades? En la posibilidad de que distintas diputaciones provinciales pudieran unirse para gestionar un servicio. Es decir, dota de cierta autonomía a una entidad política que ya existía, que era la Diputación. ¿Cuál es el problema? Que solo se va a constituir, y ya con Eduardo Dato, en 1914, la Mancomunidad de Cataluña. Eso lo veremos en otro momento. Bien, José Canalejas va a ser asesinado en 1912 y tras la desaparición de Canalejas, Eduardo Dato va a asumir una parte del programa de Canalejas, pero sin demasiado éxito. De tal forma que a partir de 1914 podemos ya dar por finiquitado, por solventado, por desaparecido esa revolución desde arriba. Las élites políticas han demostrado que no son capaces de cambiar el sistema desde arriba y que las bases políticas, el caciquismo, el clientelismo, siguen siendo sustanciales para poder mantener ese sistema de la restauración. Para el siguiente vídeo ya abordaremos dos aspectos clave en esta crisis del sistema de la restauración. La repercusión de la Primera Guerra Mundial en España, que empieza en 1914, España no participa, pero sí va a tener una repercusión económica, y en segundo lugar, la Revolución de 1917, que va a poner a prueba ese sistema de la restauración. Nos vemos.